Anochecía en Valencia. Ráfagas de viento frío soplaban desde el final del pequeño callejón. Hugo salía del taller, cansado, y al entrar la moto en casa se quedó paralizado. Ante la puerta, una figura encorvada se acurrucaba en un delgado y viejo abrigo. Su rostro demacrado y su cabello canoso le cubrían casi la mitad de la cara. Hugo tardó unos segundos en reconocer a doña María, la madre de su esposa. Elena se sobresaltó, el corazón le latía con fuerza. La casa de doña María estaba a más de 100 kilómetros. ¿Cómo habría llegado hasta allí sola? «Mamá, ¿qué hace usted aquí?», preguntó Hugo con la voz llena de confusión. Doña María levantó la vista. Sus ojos nublados se llenaron de lágrimas. Temblaba. Sus manos huesudas agarraban con fuerza una pequeña bolsa de ropa vieja, como si temiera perder lo último que le pertenecía. «Tengo mucha hambre, hijo», dijo con voz débil y ronca, sin necesidad de oír nada más. Hugo la ayudó a entrar en casa. Corrió a comprar un plato caliente de paella y lo puso delante de ella. Doña María cogió los cubiertos con manos temblorosas. Cada bocado que llevaba a la boca iba acompañado de lágrimas que rodaban por sus mejillas demacradas. Aquella imagen hizo que el corazón de Hugo se encogiera. Una inquietud creciente se apoderó de él. Poco después, Elena, la esposa de Hugo, llegó a casa. Al ver a su madre, se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has venido sola hasta aquí?». Elena se arrodilló junto a ella. Doña María dejó los cubiertos. Sus hombros se estremecieron, su voz se quebró, sus ojos llenos de una profunda tristeza. «No tengo ningún otro sitio a donde ir». Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Elena. Tomó la mano de su madre, sintiendo el frío de su piel arrugada. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Doña María relató lentamente, cada palabra como un sollozo desde el fondo de su alma. Después de las fiestas de Navidad, empezó a notar un cambio evidente en la actitud de su hijo, Álvaro, y de su nuera. Al principio, solo eran ceños fruncidos cuando les hacía preguntas. Luego respuestas frías y superficiales. Álvaro ya no era tan cariñoso con ella como antes, y su nuera la evitaba cada vez más en las comidas y conversaciones. Doña María pensó que se debía a la presión del trabajo, pero una noche escuchó por casualidad una conversación entre Álvaro y su esposa. «¿A qué esperas para vender el piso y mudarnos a mi pueblo? Mi madre ya es mayor. Ya no la necesitamos aquí». Doña María se quedó helada. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Su hijo planeaba abandonarla. A la mañana siguiente, le preguntó tímidamente a Álvaro sobre la conversación de la noche anterior, pero él se limitó a murmurar algo y se marchó. Su nuera ni siquiera se molestó en ocultar su disgusto, lanzándole una mirada fría. Desde ese día, todo fue aún más evidente. En cada comida la apresuraban a terminar para que pudiera recoger. Cada vez que tosía, su nuera murmuraba: «Ya es vieja. Siempre enferma. Qué pesada». Luego, un día de lluvia torrencial, Álvaro se paró frente a ella con el rostro inexpresivo. «Mamá, tienes que irte. Voy a vender esta casa. Dame tu libreta de ahorros para que la guardemos». Doña María sintió una amargura profunda. Todos esos años de trabajo incansable criando a su hijo, compartiendo cada comida, preocupándose por cada uno de sus sueños, y ahora recibía a cambio estas palabras tan crueles. No lloró, ni protestó. Esa noche, silenciosamente, metió algo de ropa vieja en una bolsa y abandonó la casa que una vez fue su hogar. En el largo y solitario camino, solo pensó en sus dos hijos. «No sé a dónde ir, solo me quedan ustedes dos». Elena abrazó a su madre con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. Se arrepintió profundamente de haber firmado ingenuamente el documento renunciado a su herencia, dejando que Álvaro decidiera todo. Hugo apretó el teléfono. Las manos le temblaban de rabia. Marcó el número de Álvaro con una voz fría y aterradora. Apenas sonó, una voz irritada respondió al otro lado de la línea. «¿Dónde se ha metido mamá sin avisar? Nos ha tenido preocupados a todos». Estaba a punto de llamar a la policía. Hugo rió con sarcasmo. Una furia incontenible crecía en su interior. «Deja de fingir. Mamá nos lo ha contado todo. ¿Sabes que ha estado vagando durante días? ¿Tratar así a tu madre te convierte en una persona decente?». Al otro lado de la línea, Álvaro se rió con desprecio. «El piso está a mi nombre. Puedo hacer lo que quiera. Tengo mi propia familia. No puedo cargar con mamá toda la vida». Elena, horrorizada, se aferró al borde de la mesa, sollozando. «¿Qué dices?
Mamá te crió, te educó, te ayudó a casarte, ¿y ahora la echas a la calle? Pero al otro lado de la línea solo se oía el frío pitido de la línea cortada. Álvaro había colgado. En su furia, Hugo apretó la mano de Elena. Sus ojos brillaban con determinación. No vamos a permitir que mamá vuelva a estar sola nunca más. Al otro lado de la habitación, doña María estaba sentada en silencio, con la mirada perdida, aunque agotada por el dolor. Al oír las palabras de Hugo, sus labios temblaron y una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de emoción. Aunque había perdido a un hijo, todavía le quedaban dos que la querían de verdad. ¿Pero Álvaro la dejaría en paz? El viento de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas. Afuera lloviznaba. El silencio era tan profundo que se podía oír la respiración de doña María. En la pequeña habitación, se acurrucó en una esquina de la cama, con la mirada aún llena de miedo y preocupación. ¿Habría encontrado realmente un refugio, o solo estaba causando más problemas a su hija y a su yerno? Elena se sentó a su lado, con los ojos enrojecidos por el llanto. Tomó la mano de su madre como si quisiera transmitirle un poco de calor. Un poco de la seguridad que había perdido hacía tanto tiempo. Hugo observaba la escena con una emoción indescriptible. Respiró hondo y tomó la mano de doña María, apretándola con fuerza. Mamá, quédate aquí, esta es tu casa. Elena y yo cuidaremos de ti el resto de tu vida. Doña María se estremeció. Sus ojos, ya secos, se llenaron de lágrimas de nuevo. Con manos temblorosas, tocó la mano firme de su yerno, sintiendo el calor sincero que creía haber perdido para siempre. Pero no quiero ser una carga para ustedes dos, dijo con voz débil y vacilante. Elena negó con la cabeza rápidamente, con la voz entrecortada. Mamá, no eres una carga. Por favor, no vuelvas a decir eso nunca más. En ese momento, los tres permanecieron en silencio, sintiendo el calor de la familia, el calor de aquellos que realmente se amaban. Pero sabían que esto era solo el comienzo de una verdadera batalla. Solo 2 días después de que doña María se quedara con ellos, el teléfono de Hugo no dejaba de sonar. En la pantalla parpadeaba el nombre de Álvaro. Hugo apretó el teléfono con fuerza y pulsó el botón de responder. La voz de Álvaro sonó fría y distante. ¿Qué está haciendo mamá? ¿Se ha ido sin pensar en mí? Hugo rió con sarcasmo. Su voz era tan afilada como una cuchilla. Deja de fingir. Mamá nos lo ha contado todo. La echaste de casa, ¿y ahora pretendes que te importa? Al otro lado de la línea, hubo un silencio de unos segundos. Luego, Álvaro soltó una risa burlona. Está bien, no nos andemos con rodeos. Llamo para recuperar la libreta de ahorros de mamá. Ya es mayor. ¿Para qué quiere el dinero? Dámela. Tengo que mantener a mi familia. Cada palabra de Álvaro quemaba a Hugo como el fuego, haciéndole apretar los puños. ¿Te crees que mamá es tu banco personal? ¿No has cuidado de ella ni un solo día y ahora quieres robarle el poco dinero que le queda? Álvaro permaneció impasible, como si no hubiera hecho nada malo. El piso está a mi nombre. Yo decido. Mamá no tiene nada, ¿verdad? ¿Acaso no está viviendo a costa de ustedes dos? Si ustedes pueden mantenerla, ¿para qué necesita la libreta? Doña María, sentada a su lado, se aferraba a la manta con las manos temblorosas. Nunca había imaginado que el hijo que había parido dijera palabras tan crueles. Elena no pudo soportarlo más. Le arrebató el teléfono a Hugo, su voz ahogada por las lágrimas, pero firme. Si consideras a mamá una carga, no esperes recibir nada de ella nunca más. Hará un testamento y nos lo dejará todo a nosotros, los que realmente la queremos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Álvaro sonó insegura. Espera. ¿Qué quieres decir con eso? Por primera vez desde que comenzó la llamada, doña María tomó el teléfono. Su voz era triste pero decidida. No te culpo, hijo, pero tampoco tengo ninguna esperanza en ti. Has elegido irte, así que no vuelvas a buscarme cuando me necesites. Esas palabras dejaron a Álvaro sin palabras. Un momento después, se oyó el tono de la línea cortada. Álvaro había colgado. En los días siguientes, doña María no volvió a mencionar a Álvaro. Vivía en silencio, pero sus ojos aún reflejaban una tristeza que nadie podía borrar. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, Elena a veces se sentaba en silencio, mirando a su madre. La veía sentada en el porche, con la mirada perdida en la calle, como si esperara que alguien regresara. Hugo entendía los sentimientos de su esposa. Sabía que,
Por muy cruel que hubiera sido Álvaro, seguía siendo su hijo, había puesto todo su amor en él. Así que, aunque herida, aún no podía dejarlo ir por completo. Pero un día, llegaron noticias sobre Álvaro que dejaron a todos atónitos. Había vendido la vieja casa y se había llevado todo el dinero al pueblo de su esposa. Dijo que aquí ya no le quedaba nada. Dijo que mamá ya tenía quien la cuidara, que él tenía su propia vida y que, a partir de ahora, no quería saber nada de ella. Les contó un conocido. Doña María se quedó paralizada, con las manos temblorosas. Hugo vio claramente que, aunque se lo esperaba, el dolor la atravesaba hasta lo más profundo al oír esas palabras. Elena le apretó la mano, con la voz entrecortada. No te preocupes, mamá, aunque él te abandone, Hugo y yo siempre estaremos aquí. Hugo asintió con firmeza. Nunca más estarás sola. Esta casa es tuya. Y la libreta de ahorros. Guárdala. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Doña María miró a su yerno, luego a su hija, y rompió a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de emoción. Sabía que todavía tenía una familia. A partir de ese día, ya no mencionó a Álvaro. Sin embargo, Hugo sabía que la historia no terminaba ahí. Tenía el presentimiento de que Álvaro regresaría algún día. Pero, ¿seguiría todo igual cuando eso ocurriera? Desde que doña María se fue a vivir con Hugo y Elena, la pequeña casa se volvió más cálida que nunca. Las comidas familiares ya no carecían de risas. Cada mañana, doña María se levantaba temprano para cocinar, cuidando cada plato para sus hijos y nietos. El hijo pequeño de Hugo se acurrucaba junto a ella, charlando sin parar sobre la escuela y presumiendo de cada pequeña buena nota. Parecía que el dolor de ser abandonada por su hijo mayor se iba desvaneciendo poco a poco. Al ver a su madre feliz, Elena también se sintió aliviada, aunque quedaban tristezas imborrables. Al menos doña María ya no tenía que vivir en la soledad y la humillación. Pero la tormenta aún no había pasado. Una tarde lluviosa, Hugo acababa de llegar del trabajo cuando vio a su suegra sentada en silencio en el porche, con los ojos enrojecidos y el rostro triste. Elena estaba a su lado, con la mirada preocupada. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Hugo, frunciendo el ceño, con el presentimiento de que algo malo había ocurrido. Doña María no respondió de inmediato. Simplemente le entregó el teléfono. En la pantalla se veían 5 llamadas perdidas, todas de Álvaro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, doña María dudó un momento y luego, con manos temblorosas, pulsó el botón de responder. La voz de Álvaro sonó un poco forzada, pero seguía siendo fría. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has ido sin pensar en mí? Doña María suspiró suavemente. No quiero molestar a nadie. Vive tu vida, hijo. Al otro lado de la línea, Álvaro guardó silencio unos segundos y luego, de repente, bajó la voz y la amenazó. Si todavía me consideras tu hijo, regresa. Tienes que darme la libreta de ahorros. Doña María se quedó atónita. Hugo, de pie a su lado, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Así que solo me llamas por la libreta de ahorros? Álvaro no lo negó. Su voz seguía tan descarada como siempre. Ya eres mayor. ¿Para qué quieres el dinero? Tengo una familia que mantener. Vuelve ahora mismo. Esta vez, Hugo le arrebató el teléfono, con la voz llena de ira. ¿No te da vergüenza? Cuando mamá más te necesitaba, la abandonaste, ¿y ahora quieres obligarla a volver solo por dinero? Al otro lado, Álvaro soltó una risa burlona. No la obligo, pero si tiene la libreta, tiene una responsabilidad conmigo. Hugo estaba tan furioso que quería gritar, pero la mano temblorosa de doña María se posó sobre su brazo. Ella negó con la cabeza, su voz suave pero firme. No discutáis más. He decidido quedarme aquí. Nadie puede obligarme a irme. Al otro lado de la línea, hubo un silencio de unos segundos y luego Álvaro colgó. La casa se sumió en el silencio. Doña María cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Pensé que mis hijos, pasara lo que pasara, nunca me abandonarían. Me equivoqué. Elena abrazó a su madre. Las lágrimas también corrían por su rostro. Él puede abandonarte, pero nosotros no. Doña María asintió levemente, aunque todavía sentía dolor en su corazón. Al menos sabía que aún tenía un verdadero hogar. Unos días después, el teléfono de doña María volvió a sonar. Esta vez, después de escuchar, se sentó en silencio, sin decir una palabra. Hugo y Elena se miraron preocupados. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Elena suavemente.
Doña María suspiró, su voz temblorosa. Álvaro, ha vendido la casa. Dice que ya no tiene nada que le ate aquí. Quiere que le dé la libreta de ahorros y que luego me vaya a donde quiera. Esta vez, Elena se quedó tan atónita que no pudo pronunciar palabra. Hugo sintió que la sangre le subía a la cabeza. Así que Álvaro realmente había cortado todos los lazos. Ya no le importaba si su madre vivía o moría. No te preocupes, mamá, pase lo que pase, siempre estaremos contigo, dijo Elena, apretándole la mano con la voz entrecortada. Hugo también asintió con decisión. Nunca más tendrás que preocuparte ni estar sola. Y la libreta de ahorros. Guárdala, no se la dé a nadie. Doña María miró a sus dos hijos y finalmente rompió a llorar. Pero esta vez, no eran lágrimas de humillación, sino de emoción. Sabía que aún tenía una familia. El tiempo pasó y la vida de la familia de Hugo volvió a la calma. Doña María recuperó gradualmente el ánimo y las sonrisas aparecieron con más frecuencia en su rostro. Pero un día, Álvaro regresó inesperadamente. Estaba de pie frente a la puerta, con el rostro demacrado y un aspecto mucho más demacrado que antes. Cuando doña María salió, Álvaro bajó la cabeza, avergonzado. Por primera vez, su voz se quebró. Mamá, me equivoqué. Todos se quedaron atónitos. En todos esos años, era la primera vez que Álvaro pronunciaba esas palabras. Doña María se quedó quieta un momento. Sus viejos ojos vacilaron ligeramente. ¿Por qué has venido hoy?, preguntó con voz tranquila, pero llena de emoción. Álvaro se mordió el labio y rompió a llorar como un niño. Lo he perdido todo, mi trabajo, mi esposa, mis hijos. Solo cuando no me queda nada me doy cuenta de que tú eres la única que siempre me ha querido incondicionalmente. Doña María suspiró y le puso las manos temblorosas sobre los hombros. Has experimentado la pérdida, ahora entiendes cómo me sentí yo, ¿verdad? Álvaro asintió. Las lágrimas corrían por su rostro sin cesar. Doña María no lo regañó ni se enfadó. Simplemente dijo con suavidad, nunca he dejado de quererte. Solo que no quiero seguir sufriendo. Hugo y Elena, al ver esta escena, sintieron un gran alivio, a pesar de todos los errores que había cometido. Álvaro finalmente se había dado cuenta de su error. Y sobre todo, el amor de una madre seguía siendo lo más indulgente del mundo. Álvaro volvió a arrodillarse a los pies de su madre, sollozando como un niño. La familia guardó silencio. Nadie dijo una palabra. Después de años de abandonar a su madre, después de tanta crueldad, ahora estaba de pie ante la puerta con las manos vacías, pidiendo perdón. Doña María miró a su hijo en silencio. Sus ojos envejecidos reflejaban una profunda tristeza. ¿Has perdido todo y ahora te acuerdas de mí? Álvaro bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro demacrado. Mamá, me equivoqué. Fui demasiado codicioso, demasiado egoísta. Pensé que podía vivir sin ti. Pensé que sería feliz si tenía mucho dinero. Pero al final, cuando lo perdí todo, me di cuenta de que la única persona que siempre me ha querido incondicionalmente eres tú. Esas palabras fueron como cuchillos en el corazón de doña María. Había puesto muchas esperanzas en este hijo. Había creído que, por muy difíciles que fueran las cosas, nunca le daría la espalda. Pero se había equivocado. ¿Sabes lo desesperada que estaba el día que me echaste de casa?, dijo con la voz entrecortada. Sus ojos nublados por el tiempo se llenaron de lágrimas. Álvaro apretó las manos, sin atreverse a levantar la cabeza. Hugo y Elena, de pie a su lado, no pudieron evitar sentir un nudo en la garganta al presenciar esta escena. El hijo ingrato finalmente se había dado cuenta de su error. ¿Pero podrían las cosas volver a ser como antes? Álvaro le pidió a su madre que lo dejara volver, que le permitiera cuidarla como una forma de expiar sus errores. Pero doña María simplemente negó con la cabeza. No, no puedo volver. Una vez tuve esperanza, pero ahora lo entiendo. Un hogar no es un lugar con techo, sino un lugar con personas que realmente se aman. Aquí es donde realmente tengo una familia. Álvaro se quedó paralizado. No esperaba que su madre fuera tan firme. Elena también habló, con voz suave pero decidida. No creas que mamá no te perdona. Nunca te ha odiado, pero tampoco puede seguir teniendo esperanza para luego volver a sufrir. Álvaro bajó la cabeza y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, habló lentamente, con la voz entrecortada. Lo entiendo, solo espero que, aunque no estés a mi lado, siempre estés bien. Doña María asintió levemente. Ya soy vieja, solo espero que vivas bien.
Que no olvides los valores más importantes de la vida por el dinero. Ese día, Álvaro se marchó bajo la lluvia, con aspecto solitario y vacío. Aunque finalmente había despertado, había errores que no se podían reparar, pérdidas que no se podían recuperar. La historia de Doña María ilustra una dolorosa realidad. No todos los padres pueden contar con sus hijos. Uno no tiene hijos para depender de ellos, pero al envejecer, aún anhela un hogar, un lugar al que regresar. Sin embargo, a veces la vejez es un viaje solitario. Muchos padres trabajan duro toda su vida por sus hijos, para que al final, estos mismos hijos los consideren una carga. Doña María tuvo más suerte que muchos. Aunque abandonada por su hijo, todavía tenía una hija filial y un yerno que la quería de todo corazón. Pero ahí fuera, muchos no tienen esa suerte. La casa de los padres es la casa de los hijos, pero la casa de los hijos no siempre es la casa de los padres. Esta frase suena amarga, pero es una verdad innegable. En la sociedad actual, cuando son jóvenes, los padres lo dan todo por sus hijos, esperando que tengan un futuro brillante. Pero cuando envejecen, ¿cuántos realmente quieren acoger a sus padres y cuidarlos? Muchas personas mayores, por miedo a molestar a sus hijos y nietos, tienen que vivir en silencio, aguantando, temen que su nuera se moleste, que su hijo esté ocupado, temen no tener un lugar en la casa que una vez fue su hogar. Doña María aprendió una dura lección: depender de los hijos es un error. La única persona que puede cuidar de uno mismo hasta el final es uno mismo. Si Doña María pudiera dar un consejo a las personas de su generación, sería este: prepárense para la vejez desde jóvenes. No pongan todas sus esperanzas en sus hijos. Si son filiales, es una bendición. Si son indiferentes, no tendrán que sufrir la dependencia. Tengan ahorros para protegerse, cuiden su salud, porque cuando sean mayores, la salud será su posesión más preciada. Encuentren una alegría, un pasatiempo, un pequeño trabajo que hacer, en lugar de esperar a sus hijos y nietos. No esperen a que sea demasiado tarde para darse cuenta de que la vejez no es un momento para sufrir, sino para disfrutar de la vida. Después de todos los altibajos, Doña María finalmente encontró la paz junto a Hugo y Elena. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno para la familia. Por las tardes, llevaba a su nieto al parque, escuchando las risas de los niños y sintiendo paz en su corazón. Había encontrado la verdadera alegría en sus últimos años, junto a las personas que realmente la valoraban. Y quizás eso era lo más importante. La vida es corta, vivamos de tal manera que, al mirar atrás, no tengamos nada de qué arrepentirnos. Pase lo que pase, ámense a sí mismos y asegúrense una vejez tranquila. Porque, al final, la felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de cómo valoramos lo que tenemos. Doña María comprendió que la felicidad no reside en la riqueza, sino en tener personas que realmente te quieran. Su historia no es solo la suya, sino una lección para todos nosotros. Si todavía tienen padres, ámenlos mientras puedan, y si se están preparando para su propia vejez, sean proactivos, no dependan de nadie más. Porque en esta vida, cada uno solo puede decidir su propia felicidad.